Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy día vamos a trabajar en la argumentación. Vamos a profundizar en torno a ella. Nos vamos ahora al objetivo 8 de tercer año medio, que es comprender las nociones básicas del texto o discurso argumentativo, lo que posibilitará un diálogo fundamentado, alejado de las descalificaciones o prejuicios. Esto con la finalidad de que más adelante podamos acercarnos a distintos tipos de textos literarios, no literarios, con la finalidad de que ustedes puedan justificar luego sí de la interpretación y lectura que se haga de distintos tipos de textos. Vamos a la primera pregunta, que dice así: ¿cuál es el propósito de la argumentación? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Es este. Propósito de la argumentación: convencer razonadamente o persuadir afectivamente al receptor de que un punto de vista es más válido que otro. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Presenciaremos un fragmento de la discusión sostenida por el personaje mediático Julio César Rodríguez y el vocero de la ACES, que significa ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Víctor Chanfro, en el marco de una entrevista sobre la PSU en el matinal de Chilevisión a comienzos de este año. Quieren quedar con sus métodos obsoletos y al parecer llamar a la movilización de los estudiantes. Víctor, ¿sabes lo que me pasa? Que hablándolo así bien sinceramente, porque me da que las declaraciones completamente atendibles de usted, las acciones de usted alejan a la gente y no la acerque. Porque lo que necesitamos en Chile es conversar. Lo que necesitamos en Chile es llegar a acuerdos. Yo creo que hoy día la gran mayoría de las personas sabe que con la educación hay que hacer una operación profunda, no una pasadita de barniz por arriba. Y yo creo que la mayoría de los chilenos queremos que eso sea así. Pero me preocupa el método, porque creo que el método aleja a las personas. Cuando tú saboteas, cuando tú no permites, cuando tú actúas de una forma, finalmente las mismas personas que estaban a favor tuya después se volcan en contra de tus mismas ideas. Porque la gente empieza a tener miedo. Víctor, con esto termino. Víctor, porque la gente empieza a tener miedo de qué pasa si yo no concuerdo contigo. ¿No voy a poder yo seguir adelante? ¿Qué pasa si la mayoría de los chilenos no está de acuerdo contigo y quiere otra cosa, quiere otra selección, no la que tú quieres? ¿No van a poder seguir adelante? Entonces, ¿dónde nos encontramos en el camino sin perjudicar a los demás, atendiendo que el otro es un legítimo otro, siendo empático y validando al otro, para tratar de nuestras ideas no imponerlas, sí que nuestras ideas conversarlas y consensuarlas, porque este es un país inclusive donde tenemos que caer todos? Claro, ahí hay que entender con si realmente existe un rechazo como ante las formas de la movilización que llevamos. Y repito, y por favor que me dejen terminar, es que no sé si has visto el apoyo transversal que hemos recibido los estudiantes secundarios ante la brutal represión que se vivió en Pudahuel Sur, que se está viviendo en Puente Alto, y también, bueno, la demanda por la ley de seguridad interior del Estado. Víctor, eso es otra y ahí el apoyo cosa. ha sido transversal, y también los mismos sectores, ¿puedo terminar, por favor? Los mismos sectores que durante el domingo nos estaban diciendo que no era la forma, el lunes en la mañana seguían insistiendo, no es la forma, no nos podemos movilizar así, fueron los sectores que posteriormente el día miércoles también se ha llevado un proceso de reflexión y nos han llegado demasiados mensajes, y también como las figuras públicas que estaban un poco liderando la bandera de estoy de acuerdo con el fondo, no es la forma, han entendido que fue la única forma capaz de movilizarnos para que generáramos el revuelo que ha ocurrido y que lograr empezar con un cambio efectivo al método de ingreso a la educación superior y a todo el sistema educativo que existe hoy día en Chile. Entonces, pero entender eso como que también son pocas las personas, y al parecer tú también estás en esa respecto al seguir cuestionando la forma cuando hay otros temas que yo creo que son más importantes los que hay que poner hoy día en la palestra pública. Víctor, escúchame tú a mí. Yo concuerdo con todo lo que has dicho. Y condeno, mira lo que estoy diciendo en la televisión, condeno todos los actos de violencia y la represión que han sufrido los estudiantes y los ciudadanos de Chile. Y te lo estoy diciendo textualmente. ¿Ah? Lo que yo te estoy planteando es otro punto. Te estoy planteando que me da miedo como ciudadano, ¿no es cierto?, que gane el que grita más fuerte, que gane el que es más violento. Porque creo que así no vamos a construir un buen país.
tenemos que Es que construir un país. históricamente ha ganado el que es más violento y evidentemente Pero mira lo que me como estás históricamente diciendo. ha ganado Y cuando se imponen las ganó, Fuerzas Armadas, históricamente se han impuesto los carabineros y su violencia policial desatada. Entonces, también como que cuestionarse eso, que históricamente acá ha ganado los violentos, se vio el 73 y también se vio posterior al 18 de octubre cuando en estas dos ocasiones sacan a los militares a la calle porque el pueblo está reclamando. ¿Y te parece bien eso? ¿Te parece bien los 73 que hayan ganado los más violentos? Que evidentemente no, pero creo que ahora existe un cuestionamiento de los estudiantes secundarios que no se le hizo durante mucho tiempo. A mí no me parece bien. Por eso yo te estoy planteando otra cosa. Evidentemente, por eso no te quiero planteo pelear que creo que hay un cuestionamiento de los estudiantes secundarios que tiene que ser como mucho mayor y como que no nos corresponde a los estudiantes secundarios dar esa respuesta, sino que es a quienes efectivamente han utilizado la violencia y no actos de justicia o Pero autodefensa. estás justificando la violencia, estás justificándola. ¿Ese es el mecanismo? Es que yo no creo que es violencia, yo creo que es justicia los actos como los que hicimos este lunes y martes de boicotear la PSU. Sí, es que yo creo que espérate, hay... Monse, déjame terminar, ¿Sí? por favor. Es que lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en casi todo contigo, Víctor. Yo te estoy abriendo otro espacio de conversación, que es el espacio de conversación que ante ideas buenas, ante situaciones injustas como las que tú planteas, ante situaciones que son desmedidas como el desequilibrio que hay en la educación en nuestro país desde la cuna, busquemos fórmulas que no atenten contra los demás, que sean empáticas. Te digo, ojalá exista esa posibilidad. Entonces acabemos con la PSU. Pero si la PSU estaba muerta, Víctor, tú lo sabes. Bien, acá presenciamos una discusión muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden deducir a partir de haberles escuchado. Vamos, en primer lugar, ¿qué se percibe claramente en la discusión anterior? Antes de analizar lo que dice uno u otro, vamos a ver en términos generales qué es lo que se percibe en la discusión anterior que acabamos de ver. Se percibe el afán de ambos emisores por tratar de convencer al otro, eso está claro. Y también, que vendría siendo, a partir de lo anterior, una cosa importantísima de la argumentación, que ese es el objetivo fundamental del texto o discurso argumentativo, es decir, buscar influir en el receptor para que éste acepte o adhiera a nuestro punto de vista. Ahora, vámonos a la conversación en sí. ¿Cuál podría ser una posible tesis y argumentos de ambos, tanto de Julio César Rodríguez como de Víctor Chanfro? Podemos deducir alguna. En el caso de Julio César, la tesis podría ser la violencia no es un medio válido. De Víctor Chanfro, la tesis sería la violencia en ocasiones sí es un medio válido. Ahora, ¿por qué? Es decir, los argumentos. En el caso del argumento de Julio César podría ser, a partir de la tesis, la violencia no es un medio válido. El primer argumento que se deduce de sus palabras es porque genera miedo, rechazo en los ciudadanos. Por tanto, la gente no apoya las demandas que se imponen por medio de la violencia. En la vereda al frente tenemos a Víctor Chanfro que dice, tesis, la violencia en ocasiones sí es un medio válido. Argumento 1 que apoyaría esa tesis, porque permite que se visualice la justicia que hay detrás de una demanda. Por tanto, se consigue mayor apoyo ciudadano al hacerlas conocidas. Esta podría ser, a grandes rasgos, una posible tesis y argumentos para cada uno de ellos. Ahora, después de todo lo trabajado hasta ahora, que ha sido muy breve, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué podríamos señalar como principal aprendizaje? En primer lugar, el propósito del texto o discurso argumentativo es convencer o persuadir al receptor. Eso lo dijimos en varias ocasiones. Y yo creo que a raíz de la conversación señalada, la conversación vista, la discusión ahí oída entre ambos personajes, uno puede determinar que ese vendría siendo el propósito del texto o discurso argumentativo. Luego, la tesis consiste en la opinión sostenida por el emisor y que constituye el punto de partida y llegada de la argumentación. Por tanto, la tesis, que es la idea central, la idea que yo voy a defender, viene siendo un elemento pero importantísimo dentro de la argumentación. Después, los argumentos o razones sirven de apoyo a la tesis. Por consiguiente, se trata de un elemento trascendental en el acto argumentativo, puesto que la adhesión o éxito del mismo dependerá en gran medida de la fuerza de las bases o argumentos. Aquí vemos entonces la relevancia que tienen los argumentos cuando yo voy a defender una tesis.
Vamos entonces al siguiente punto. Aquí viene la actividad. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, registrando fecha y título. Aquí ya lo puse, el ejemplo. Yo puse 1 de junio de 2020. Eso se hace en el cuaderno. Título, profundizando la argumentación. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Crees que lo trabajado es importante para su formación? ¿Crees que esto es relevante? ¿Por qué? 2. ¿Qué es lo más complicado del tema trabajado? ¿Qué es lo que se te hace más difícil de lo trabajado en esta pequeña cápsula? 3. Por último, ¿puedes determinar una nueva tesis con sus argumentos presentes en la discusión trabajada? Tiene muchos ribetes la conversación vista, la discusión ahí presenciada. Por tanto, hay muchas más tesis que se pueden desprender de lo visto, con sus argumentos. Bien, por último, toma una foto de las respuestas escritas en tu cuaderno y súbelas a Classroom con tu nombre y curso. Espero que esto haya sido de su agrado. Un abrazo grande a todas y a todos. Y nos vemos en una próxima ocasión.